Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Hoy veneramos a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Es sin duda una de las grandes luminarias que fue puesta en la cumbre de la inteligencia de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino ha iluminado a la Iglesia con su gigante obra teológica y literaria, y su vida bien se puede resumir en pocas palabras: orar, predicar, enseñar, escribir y viajar. Pidamos hoy por su intercesión que seamos revestidos de gracia y virtud para hacer brillar en todas partes la luz de Jesús. Tal y como lo acabamos de escuchar, los principales enemigos del proyecto de Jesús fueron los dirigentes religiosos del pueblo. Jesús, con el mensaje novedoso de su evangelio, se estaba constituyendo como una amenaza para los intereses egoístas de estos líderes religiosos. Por eso sus enemigos, los dirigentes religiosos, buscaban desacreditarlo ante el pueblo. La estrategia utilizada era la de satanizar a Jesús. Satanizar a alguien es hacerlo igual a Satanás y demostrar que su proyecto es igual al proyecto del maligno. El modo de satanizar a Jesús era sencillo: demostrar que los milagros que hacía no eran expresión de misericordia, sino simplemente artificios logrados por su conexión con Belcebú. De esta manera, desacreditando sus obras, desacreditaban su doctrina. Y hecho esto, era fácil condenar a muerte a un amigo del maligno. Satanizar a Jesús significaba de hecho llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Es volver las cosas al revés. Y es lo que muchos hacen en nuestros días: llamar bueno a lo que claramente es pecado y llamar malo a lo que es bueno, puro y santo. ¿Cuántos líderes políticos hoy defienden a capa y espada la cultura de la muerte, abogando porque sea un disque derecho el aborto? ¿Desde cuándo matar a un inocente es un derecho? Matar es pecado y punto. Hoy en día vivimos en una sociedad que le ha dado la vuelta a nuestra escala de valores morales y espirituales. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y nosotros, como cristianos, tenemos que estar atentos a estos engaños para no dejarnos confundir. Y para no dejarnos confundir, ¿qué debemos hacer?
debemos de estar siempre muy atentos a escuchar la palabra de Dios. Y también debemos de orar constantemente. El mal siempre estará acechando nuestras conciencias para intentar sembrar entre nosotros la confusión. No nos dejemos confundir. Nosotros tenemos el respaldo divino del Espíritu Santo para saber discernir entre el bien y el mal. Jesús les responde a aquellas autoridades que lo insultan de este modo, que Satanás no puede expulsar a sus propios súbditos, porque si en un reino hay divisiones, ese reino se viene abajo. Jesús compara el reino espiritual de Satanás con un reino humano, con el fin de resaltar la insensatez de la idea presentada por los escribas. Si hay una división interna en un reino, ese reino no puede durar mucho. Es absurda la acusación que hacen las autoridades religiosas. Si Satanás está en guerra con sus propios demonios, entonces está acabado como poder porque ha empezado una guerra civil en su propio reino. Jesús lanza después una durísima advertencia que, siendo sensatos, deberíamos escuchar y tratar de entender. Yo les aseguro que a los hombres se les podrá perdonar todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Es clara la relación que existe entre la tremenda acusación de los escribas y la pena pendiente que Jesús advierte pesa sobre quienes blasfemen contra el Espíritu Santo. Este pasaje ha provocado millares de sermones a lo largo de la historia. Jesús está resaltando y destacando el pecado más grave de todos. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Este versículo lapidario queda aún más claro cuando San Marcos añade: Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. No es un pecado de debilidad, de fragilidad. El pecado contra el Espíritu Santo ocurre cuando consideramos al bien como algo malo, cuando nos volvemos enemigos de Dios, de su acción a través de su Santo Espíritu, cuando nos oponemos rotundamente a sus planes y lo contradecimos, cuando combatimos a quienes en su nombre hacen el bien, y cuando nos cerramos deliberadamente a su misericordia, a su amor y a su Espíritu Santo. Los escribas se acercan a Jesús proyectando una sombra negra de incredulidad y maldad, manifestada ya hasta el extremo del ensañamiento. Sorprendidos ante el poder demostrado por las acciones y las palabras de Jesús, y molestos con esa autoridad que todo el pueblo admira y comenta, inventan una blasfemia que elimina todo el alcance de tal autoridad y desnaturaliza su sentido. Si este hombre realiza tantas cosas sorprendentes, lo hace con el poder de Satanás, jefe de los demonios. Recordemos que poco antes, sus propios parientes acaban de decir que Jesús estaba loco, y ahora aparecen estos profesionales de la religión con semejante blasfemia. Para ellos Jesús no es un profeta de Dios, sino un mago, un brujo. No es un testigo de Dios, sino un agente de Satanás. Jesús no había hecho otra cosa que revelar al mundo el rostro misericordioso de Dios. Él mismo era el rostro más limpio
de ese amor y perdón total. Pero Jesús se ve acusado de ser tan solo un mago, un endemoniado, manipulado por un espíritu inmundo. ¡Qué terrible ofensa! Llenos de envidia y soberbia, los que se creían casi santos, cayeron en ese abismo en el que Dios ya no puede ser Dios para los que deciden estar allí. Todo es perdonable, todo, menos esa blasfemia que se sitúa a sí misma más allá de lo perdonable. Nadie puede perdonar el pecado de la perversión de la conciencia. Los escribas ciegos de envidia entraron en una incomprensión voluntaria y obstinada. Se volvieron incapaces de recibir las buenas nuevas de Jesús, que venían a corregir y perfeccionar las ideas que ya tenían. En Jesús, el Espíritu quiso enseñarles la novedad de Dios, y ellos insultaron al Espíritu de Dios. Sin embargo, lo más grave no es el insulto, sino el estado en que se instalan quienes ofenden de este modo al Espíritu Santo. Cerrados seguirán imaginándose a un Dios a su modo. Seguirán rechazando lo que el Espíritu les ha querido decir. Seguirán negándose a aceptar que Jesús actuaba movido por el Espíritu de Dios, y poco a poco irán cayendo en un abismo sin retorno. Si ellos estaban resistiendo de esta manera la obra del Espíritu Santo, ¿qué más podría hacer Dios para convencerles de su pecado y llevarles al arrepentimiento y al perdón? El Espíritu Santo había presentado delante de ellos el testimonio más claro posible en la persona de Jesús. Si lo rechazaban conscientemente, no había nada más que Dios les pudiera ofrecer. Si lo que Dios hacía por ellos para llevarles a la salvación, ellos lo interpretaban como obra del mismo Satanás, ¿qué más podía hacer Dios contra eso? Con esto cerraron la puerta definitivamente al Espíritu Santo. Entre el Espíritu Santo y ellos mismos levantaron un muro de soberbia, envidia y separación. Allí no podía ya alcanzarles ningún perdón. No sabrían nunca quién es Dios y no conocerían nunca su gracia y su perdón. El pecado contra el Espíritu Santo es un pecado contra la obra de Jesús, donde el gran protagonista es el Espíritu Santo, que se expresa y actúa en la liberación de los enfermos y posesos. El pecado consiste en negar la salvación, la sanación y la liberación a los demás, obstaculizando la evangelización. De este pasaje tan duro, aprendemos tres cosas muy importantes. Número 1, el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal como algunos dicen. Número 2, el Espíritu Santo es Dios. Por eso la blasfemia contra Él es un pecado gravísimo. Número 3, para blasfemar contra el Espíritu Santo no es necesario ser un depravado moral ni estar inmerso en todos los vicios y pecados posibles. Vemos que el Señor se está dirigiendo a personas muy religiosas, moralmente muy rectos según los criterios de la religión y meticulosos en sus expresiones de fe. Eran los buenos del tiempo de Jesús. Sin embargo, son ellos quienes blasfeman en su contra. En este día, sometamos nuestras vidas al dominio del Espíritu Santo y vivamos cada día
completamente inspirados y movidos por su fuerza, su luz, su verdad y su amor. Abracemos su proyecto evangelizador, que es el mismo proyecto de amor del Padre y del Hijo, y sigámoslo con amor y alegría hasta las últimas consecuencias. No importa lo que el mundo diga, nosotros debemos de permanecer firmes en nuestra fe, abrazando el Evangelio y tomando fuerte la mano de Jesús. Pidamos a la Santísima Virgen, auxilio y refugio de los cristianos, que nos ayude siempre a alcanzar la gracia, para no caer jamás en tentación de dudar de su amor y de su poder. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros.